Sección de filosofía a una persona que es referente en la filosofía española de las últimas décadas. Se trata de Fernando Savater. Hace ya algunos meses propusimos a Fernando Savater que acudiera a nuestro programa para recordarnos el sentido de la filosofía y más concretamente el por qué se hace necesario estudiar filosofía en las escuelas. No es un tema elegido al azar, ya que la preocupación de la enseñanza de la ética y de la filosofía a los jóvenes es un tema recurrente en el pensamiento y en la obra de Fernando Savater. Preocupación que también se refleja en la obra que acaba de publicar, este libro, La música de las letras. Dice así un repaso a escritores y obras memorables, pero sobre todo una celebración de esa emoción singular que es el placer de la lectura. Muy buenas tardes y bienvenido, Fernando Savater. Encantado, buenas tardes. Antes de entrar en materia, hemos pedido a Jorge de los Santos, colaborador habitual, como saben, en nuestro coloquio de filosofía, que nos trace un breve semblante de lo que significa Fernando Savater en el panorama intelectual del momento. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decir lo que es Fernando Savater es demasiado largo, es larguísimo. Yo puedo decir lo que significa, en todo caso, para mí Fernando Savater y para la gente, digamos, que pueda ser más o menos de mi cuerda. Fernando es el ejemplo, es la correa de transmisión del librepensador ilustrado, por excelencia, vamos. O sea, Fernando es una persona que lo que transmite y lo que enseña, con su actitud más incluso que con su texto, con su escritura, con sus reflexiones, que eso es algo que los antiguos valoraban mucho, ¿eh? La filosofía era la actitud del filósofo, no era luego lo que se escribía y lo que se decía podía ir por otro sitio, ¿no? Pero fundamentalmente es una persona que potencia pues el juicio crítico frente al dogma, que hace del humor lo que es decir, un acto subversivo por excelencia, que le da la razón a la razón, nada hay más subversivo que la razón, que implanta el sentido común en la vida de la urbe, que hace que descienda el intelectual a los fangos y a los fangales pues, de la vida pública. Y yo te diría en definitiva que es un poco, por eso llevábamos tiempo intentando traerlo aquí, es un poco como San Antón, ¿no? Que en cuanto hay sequía hay que sacarlo al paso y exhibirlo para que nos ayude. Además, leer a Fernando Savater no es, o escucharlo, insisto, no es leerle a él o escucharlo a él, es leer o escucharlo a toda una tradición, a un sinfín de autores. Fernando, vaya retrato, ¿no? Fíjate, bueno, en fin, así da gusto tener amigos, ¿verdad? Bueno, entre la numerosa bibliografía de Fernando Savater hay un libro de referencia que es Ética para Amador, un libro escrito, por decirlo de alguna manera, con su hijo Amador como método para hacer la ética asequible a los jóvenes desde sus preocupaciones y con su lenguaje. ¿Por qué surge en aquel momento esa inquietud por escribir un libro de ética para jóvenes? Fue como muchas veces ha pasado en mi vida una propuesta, ¿no? Yo muchos libros los he escrito porque me han propuesto hacerlos. Isaiah Berlin tenía una expresión muy graciosa que decía: yo soy como los taxis, solo voy cuando me llaman. Yo a veces no tanto, pero también voy cuando me llaman. Y precisamente fue una amiga y compañera de aquí, de Barcelona, profesora de instituto, en una zona un poco conflictiva. Me había llevado un par de veces porque yo tenía fama de amansar las fieras y de que la gente conmigo pues se divertía, se reían y estaban... Y un día me dijo: hombre, mira, es que claro, esto de la ética no tenemos un texto, tenemos que estar con el periódico, que si la bomba, que si el aborto, que si tuviéramos algo tal... Y tú que les haces reír y que, en fin, poco a ver si... Y ella me dio la idea... Y yo me puse a la tarea. En principio querían que fuera ética y política juntas. Yo siempre he procurado que naturalmente confluyen la ética y la política en una búsqueda de una vida mejor, personal o institucional. Pero yo he intentado deslindarlas, ¿no? Deslindar esos campos. Entonces primero escribí La ética para Amador, que el título es una pequeña broma sobre la ética para Nicómaco de Aristóteles, que Nicómaco era el hijo de Aristóteles. Y bueno, y luego escribí Política para Amador. Y la verdad es que lo hice sin tener ni la más remota idea de que verdaderamente luego iban a ser un éxito los dos libros, pero sí, funcionaron bien aquí y en casi todas partes, la verdad. ¿Y qué relación guarda la ética con la moral? Bueno, mira, yo creo que para no meternos en grandes complicaciones, la moral es el conjunto de valores
que de hecho una persona o una sociedad tienen. Es decir, nosotros tenemos una serie de valores, cosas que tú no harías nunca, o no saldrías a la calle sin ponerte ropa, o en fin, cosas de estas, que decir, lo que de hecho nosotros hacemos en la vida cotidiana. Es decir, y la ética es una reflexión sobre esos valores que tú tienes comparados con otros valores de otros lugares, porque tú vas con la cara descubierta y en otros lugares se cubren la cara las mujeres o lo que sea. O sea, que la ética es una reflexión sobre los diversos juegos de valores, sobre la evolución histórica de los valores, sobre la fundamentación que pueden tener los valores, y la moral es, de hecho, los valores que uno y la sociedad que lo rodea tienen. Suyas son estas palabras. Creo que la educación es el momento adecuado de la ética. O sea, hacía referencia a Aristóteles cuando escribía la ética a Nicómaco, que la concibe como algo de lo cual hay que hablar a los jóvenes como una preparación necesaria, ¿no?, diríamos, para entrar en el mundo de la ciudadanía. Sí, claro, para él es el libro anterior a la política. O sea, pero claro, los jóvenes a los 33 años en Grecia no tenían acceso a la ciudadanía, no podían votar, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época en que no les podías preparar para ser ciudadanos, había que darles esos fundamentos de humanidad que es la ética. Entonces, ¿el ciudadano nace o se hace? No, el ciudadano es una obra de arte social. Es decir, nadie nace demócrata y ciudadano, eso no existe, ¿no? Al contrario, todos nacemos más bien tiranos, o sea, los niños pequeños son tiranos. Kierkegaard comparaba a los tiranos de la historia de Roma, los Calígula, Nerón, etcétera, etcétera, y lo comparaba con niños pequeños con poder, ¿no? Con poder absoluto, porque claro, un niño pequeño tú le das ese poder y es Entonces, nosotros nacemos tiránicos. Y con el afecto, la relación con los demás, la razón, etcétera, nos va convirtiendo en personas más o menos aceptables y, por supuesto, en ciudadanos, ¿no? Y en estos tiempos de posmodernismo, de la aceleración, del eslogan rápido, de los cambios, ¿cómo podemos enseñar filosofía? Bueno, es una dificultad porque uno de los puntos importantes de la filosofía es la argumentación, la búsqueda de abstracciones. Es decir, la filosofía no es simplemente datos, no son sucesos, sino que es abstraer de cosas semejantes unos conceptos más amplios, más generales, más universales. Para eso hace falta lo único que hay que subir una escalera peldaño a peldaño, pues hay que pasar argumento a argumento. Si no, es decir, el que quiere saltar inmediatamente a la respuesta, o sea, las personas que no quieren seguir un proceso de pensamiento, sino que lo quieren, dígame usted lo que tengo que pensar para llevármelo a casa, ¿no? Porque ahí, yo creo, en nuestra época, además de un consumismo de objetos, había un consumismo de ideas. Deme un slogan rápido para que yo ya tenga lo que tengo que pensar. Y cuando dices, no, aquí lo que hay es un camino, ¿no? Lo que llamaban los griegos, un método es el camino, ¿no? Un camino, un método para ir llegando a conclusiones que además nadie puede, en filosofía no valen las conclusiones si tú no las has pensado. Es decir, a ti no vale que te digan pienso, luego existo, y digas, bueno, como lo ha dicho el señor Descartes, ya me doy por disculpado de pensar. No, o sea, no hay más remedio que pensártelo tú también. Y eso sí que va un poco en contra del espíritu de los tiempos, ¿no? Entonces, por tanto, los nuevos amadores, ¿cómo deberían aprender la filosofía? Bueno, yo creo que siempre la filosofía, sin ser una cosa masiva, hombre, todos razonamos alguna vez, normalmente cuando nos pasa una catástrofe, es decir, el desamor, la muerte de un ser querido, la frustración, el fracaso, nos dejan pensativos normalmente. O sea, es decir, cuando uno es feliz es idiota, entonces normalmente no piensas y aprovechas y disfrutas. Pero cuando realmente uno tiene algún tipo de shock, eso te hace ver la vulnerabilidad y los límites de tu vida, y eso normalmente, por lo menos en un cierto momento, le ponen a uno pensativo. La filosofía es entonces, es ese momento oportuno para decir, bueno, vamos a intentar enlazar con toda la tradición que hay de reflexión sobre estas cosas, porque yo no creo que los adolescentes les gusta la filosofía. Yo no he encontrado verdaderamente, y he tratado con muchos, jóvenes entre los, digamos, 13 y los 16 años, que no se interesen por la muerte, por la libertad, por la naturaleza,
Lo que no les interesa es el profesor de filosofía. O sea, les interesa la filosofía, pero no el profesor. Yo por eso cuando algunos me dicen, hombre, ¿usted qué mérito tiene que ha hecho que los jóvenes se interesen por la filosofía? Yo digo, no, yo he hecho una cosa mucho más difícil. He hecho que se interesen por el profesor de filosofía, porque la filosofía es bastante interesante de por sí. Pero que escuchen al profesor y que vean un poco la importancia de que hay una cierta asignatura con ese tema, eso sí que es complicado. Pero algunos profesores comentan que en definitiva, algunos se han encontrado con casos de que al final, después de hacer la gran explicación de filosofía, llega la eterna pregunta del alumno que es, bueno, ¿cuál es el problema? Claro, con esa mentalidad. Claro, porque eso sí que tenemos muchas veces la culpa los profesores. O sea, estamos tan presurosos en explicar la respuesta que no planteamos el problema. Yo hice un libro que se llamaba Las preguntas de la vida y que intentaba explicar filosofía, pero precisamente a partir de las preguntas. Es decir, no apresurarme a dar la respuesta. Primero porque la mayoría de las preguntas de la filosofía, las respuestas son simplemente parte del problema. No cancelan la pregunta, sino que la prolongan, ¿no? Pero claro, es que a veces intentamos dar una respuesta a una pregunta que nadie se ha hecho. Lo primero es suscitar la curiosidad en el alumno porque se haga esa pregunta. Y una vez que se haya hecho esa pregunta, pues podemos señalarle que tal o cual filósofo en tal o cual momento histórico se ha dado esta respuesta u otra, ¿no? Jorge, tú imagino que también sigues creyendo que es importante, ¿no?, estudiar filosofía y enseñar filosofía. Sí, yo sigo creyendo que es fundamental y y Fernando pues confirma todo esto, ¿no? Yo intentando coger un poco todo lo que va saliendo, ¿no? La filosofía es una actividad que te otorga una actitud que no es para salir de dudas, sino para entrar en dudas, digamos, con buen pie. Algo que los niños, como bien, y los jóvenes, como bien apunta Fernando, hacen de manera muy natural, o sea, tienen de una manera muy natural. Yo recuerdo que leí hace poco una recopilación de cartas que los niños escribían al niño Jesús o a Dios, ¿no? Y había un chavalito que decía, un chavalito italiano, que decía, querido Jesús, ¿la jirafa la hiciste así o fue por un accidente? Saben preguntarse. Y otro que decía, querido Jesús, yo soy italiano, ¿y tú? Estas son preguntas magistrales, son preguntas muy filosóficas, ¿no? Lo que pasa es que de adultos queremos la respuesta. Queremos la respuesta. Y cortamos la curiosidad del niño. Cortamos la curiosidad. Todos los niños pequeños hacen preguntas. ¿Por qué no se caen las estrellas? Y esas cosas que decía. Sí. Entonces, lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, niño, eso ya cuando seas mayor lo sabrás. Vete a jugar, no des la lata. Nosotros somos los que cortamos de raíz esa curiosidad. Sí, cortamos. Y además cortamos muchas veces sin pensar que mientras las preguntas nos hacen libres, las respuestas siempre nos esclavizan. Y más cuando las respuestas tienen un patrón que te dicta, o sea, es decir, un individuo que te dicta y tú pues te tienes que hacer schopengeriano, te tienes que hacer aristotélico, en fin, tienes que hacerte esclavo de ese que te ha dictado la pregunta. Y luego pasa otra cosa que también apunta Fernando, que queremos la respuesta, o sea, el adulto quiere la respuesta sin saber perfectamente o con claridad qué se está preguntando. Ese quizás es el principio de la filosofía. Estamos empeñados enseguida en saber a qué carta quedarnos. Sí. Había un aforismo del poeta José Bergamín que decía, ¿qué más te da no saber a qué carta quedarte si después de todo no te vas a quedar? Yo me acuerdo que el líder de los Sex Pistols tenía una expresión también muy de adulto, que era el decir, no tengo ni puñetera idea de lo que quiero, pero sé muy bien cómo lo voy a conseguir. Gran verdad, ¿eh? Sí.